Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de las ondas. Bueno, ¿qué es una onda? Pues una onda se define como una perturbación que se propaga transportando energía. Es lo que definimos como una onda. Vamos a tener dos tipos de ondas, o vamos a hablar de dos tipos de ondas. Prácticamente son ondas electromagnéticas y ondas mecánicas. Ondas electromagnéticas y ondas mecánicas. La característica principal de una onda electromagnética es que se puede propagar en el vacío. Una onda mecánica no. Una onda mecánica necesita un medio para propagarse. Es la diferencia que hay entre una onda mecánica y una onda electromagnética. Las ondas mecánicas son cualquier tipo de ondas. Aquí entra lo que es el sonido. Puede entrar, por ejemplo, la vibración de una cuerda. La vibración de una cuerda. Puede entrar, por ejemplo, aquí una ola en el agua, también es una onda mecánica. Las ondas electromagnéticas, básicamente lo que vamos a tener es la luz, es una onda electromagnética, y vamos a tener la radiación, son ondas electromagnéticas, y bueno, dentro de esto es las ondas de radio, etcétera. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de ondas. Tenemos ondas electromagnéticas y tenemos ondas mecánicas. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse, se pueden propagar en el vacío. Y las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse. ¿Va? Dentro de las ondas también las vamos a clasificar. Es decir, vamos a tener como pues dos clases de ondas. Vamos a tener lo que son las ondas longitudinales y vamos a tener lo que son las ondas transversales. Entonces vamos a describirlas. Ondas longitudinales y onda transversal. ¿Va? ¿Cómo las describimos? Las ondas longitudinales son aquellas que se propagan, que se mueven en la misma dirección que la dirección de propagación. Es decir, si esta es la dirección de propagación, las ondas se mueven paralelas a la dirección de propagación, ya sea para adelante y para atrás. Entonces vamos a decir que en la onda longitudinal, la materia se mueve paralela a la dirección de propagación. Y en una onda transversal, si por ejemplo esta es la dirección de propagación, las ondas se van a mover, como lo dice su palabra, esta palabra, transversal, es decir, se van a mover para arriba o para abajo. No necesariamente en un ángulo de 90 grados, puede ser cualquier ángulo. Es un ángulo transversal, es decir, que atraviesa. Entonces, se van a mover para arriba o para abajo. Tenemos ondas longitudinales y ondas transversales. Las longitudinales decimos que la materia se mueve paralela a la dirección de propagación. En una onda transversal, la materia se mueve transversal a la dirección de propagación. ¿Va? Ejemplos de onda longitudinal y de onda transversal. Pues bueno, tenemos dentro de las ondas longitudinales, el ejemplo más claro, pues es el sonido. Dentro de las ondas transversales también el ejemplo más claro, pues es la luz. Aquí dentro de la luz, bueno, dentro de la onda transversal también tenemos las olas o el agua. Muchos pensarán que las olas es una onda longitudinal. ¿Por qué? Porque si a lo mejor nosotros dejamos caer una piedra en el agua, vemos cómo esta onda se va disipando y pareciera que está en la misma dirección que la dirección de propagación. Sin embargo, si nosotros lográramos ver de manera real el movimiento del agua, vemos que el agua se va moviendo hacia arriba y hacia abajo, mientras que se está disipando la onda en todas direcciones. Es decir,
que la materia se mueve de manera transversal a la dirección de propagación de la onda. Entonces, por eso son dos ejemplos pues muy claros de lo que es una onda longitudinal y una onda transversal. Entonces, ya que entendimos lo que es una onda longitudinal, lo que es una onda transversal y lo que es una onda electromagnética y una onda mecánica, pues vamos a ver cómo se describen las ondas, es decir, qué elementos tengo para describir y para hablar más a detalle de las ondas. Entonces, esos elementos son los que vamos a ver a continuación en este diagrama. Todas las ondas, independientemente de cuál sea su naturaleza, se van a describir matemáticamente por una función seno o por una función coseno, como lo que yo tengo aquí en este diagrama. En el eje X y en el eje Y, esta puede ser una función seno o una función coseno, dependiendo la fase que nosotros veamos. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los elementos primordiales de la onda. Los puntos máximos de la onda se van a llamar crestas. Los puntos mínimos de la onda se van a llamar valles. Vamos a tener otros puntos a los que les vamos a llamar puntos de equilibrio o puntos de cambio de concavidad, que son estos. Básicamente, pues les vamos a llamar puntos de equilibrio a los que vamos a llamar nodos. Pues estos puntos son nodos. Entonces ya tenemos lo que son crestas, lo que son valles, los puntos mínimos, los nodos, que son los puntos de equilibrio. Vamos a tener que una onda va a alcanzar una altura máxima o un alcance máximo en cuanto al eje vertical. Entonces a este eje le vamos a llamar, o a este alcance máximo, le vamos a llamar amplitud. Entonces tenemos amplitud, crestas, nodos, valles. Vamos a tener que también la onda va a tener una longitud, va a tener un largo, va a tener un tamaño esa onda. Bueno, ese tamaño de la onda lo vamos a medir ya sea entre dos crestas consecutivas, ya sea entre dos valles consecutivos, o lo vamos a llamar así, entre dos puntos periódicos consecutivos. ¿A qué me refiero con dos puntos periódicos? Por ejemplo, no pueden ser dos nodos, porque este nodo con este nodo es consecutivo, pero no son periódicos. ¿Qué significa que sean periódicos? Que tengan el mismo esquema. Por ejemplo, aquí, si vemos esta cresta y esta cresta están exactamente en el mismo punto y están representando lo mismo. Si vemos estos dos valles también, entonces tendríamos que buscar un punto. Por ejemplo, si yo agarro este punto, tendría que buscar un punto periódico consecutivo, es decir, sube, baja, vuelve a subir. Aquí estaría mi punto periódico consecutivo. Sin embargo, esto es más complejo de poder visualizar. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es que veamos el tamaño entre dos crestas, el tamaño entre dos valles, o el tamaño de una oscilación completa. ¿Qué es una oscilación completa? Desde donde nace la onda hasta el punto en el que se repite la onda. Esto es una oscilación. El tamaño de la oscilación es a lo que vamos a llamar longitud de onda. Entonces, la longitud de onda la vamos a denotar por esta letra, y la longitud de onda vamos a decir que es la distancia entre dos crestas consecutivas, dos valles consecutivos, o el tamaño de una oscilación completa. Esta longitud de onda se va a medir en metros. Bueno, vamos a tener longitud de onda, pero también esta oscilación va a durar un tiempo, va a tener un tiempo de vida, por así decirlo, esta oscilación. Pues a ese tiempo le vamos a llamar periodo. Entonces el periodo T lo vamos a medir en segundos. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo. ¿Qué es el periodo entonces? El periodo es el tiempo de una oscilación completa. Eso es el periodo. Entonces miren, pues ya tenemos longitud de onda y ya tenemos periodo. Entonces nos interesaría saber pues cómo se mueve esta onda. Si nos interesa saber cómo se mueve la onda y ya tengo la longitud y ya tengo el tiempo, pues puedo medir la velocidad. Como sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, en este caso la distancia es la longitud de onda y en este caso el periodo es el tiempo. Entonces vamos a tener que la velocidad de propagación es
longitud de onda entre periodo. Y esto lo vamos a medir en metros sobre segundos. ¿Va? Y nos falta un elemento muy importante de las ondas. ¿Cuál es este elemento muy importante? Pues es el número de repeticiones que sigue la onda. Una onda se puede repetir una, se puede repetir dos o se puede repetir n veces. El número de oscilaciones que tiene una onda es a lo que le vamos a llamar frecuencia. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia, vamos a decir, que es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces la frecuencia se va a medir como 1 sobre t. ¿Por qué? Porque es el número de oscilaciones, o sea, la unidad, el número de oscilaciones por unidad de tiempo. La unidad de tiempo es el segundo, entonces el número de oscilaciones por unidad de tiempo lo vamos a medir como 1 entre segundo, y a esto le llamamos hertz. Entonces, vemos de una manera muy completa los elementos de una onda. Las crestas, que son los puntos máximos, los valles, que son los puntos mínimos, los puntos que tenemos como puntos de equilibrio son los nodos, el alcance máximo vertical de la onda, que le vamos a llamar amplitud. Vamos a tener la longitud de onda, que es el tamaño de una oscilación completa. Vamos a ver el tiempo en el que se tarda esa oscilación, es decir, el periodo. Con esto vamos a tener la velocidad de propagación de la onda, que es longitud de onda sobre periodo. A partir de ahí sacamos la frecuencia que es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Y si se dan cuenta y somos un poco curiosos, podemos transformar esta ecuación. Esta ecuación la podemos ver longitud de onda entre periodo es lo mismo que decir longitud de onda por 1 sobre tiempo. ¿Pero quién es 1 sobre tiempo? 1 sobre tiempo es frecuencia. Entonces, esta ecuación queda transformada como longitud de onda por frecuencia. Y entonces hay dos maneras de medir la velocidad de propagación: longitud de onda entre periodo o longitud de onda por frecuencia. Y esto se va a seguir midiendo en metros sobre segundos. Bueno, estos son los elementos más importantes de una onda, lo que debemos de saber de una onda. ¿Qué es lo que no debemos perder de nuestra mente? ¿Qué es lo que debemos de recordar siempre que estemos hablando de ondas? Dos cosas, que son dos constantes, y son dos constantes muy importantes. Es la velocidad del sonido y la velocidad de la luz. La velocidad del sonido medida como 340 metros por segundo, 340 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del sonido. Y la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo. Son 300,000, o sea, 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. O sea, es mucho más rápida la luz que el sonido. Es decir, un experimento muy fácil. Si estamos en una noche lluviosa, y además es una noche lluviosa y la tormenta es eléctrica, y vemos de repente un relámpago, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a ver primero el relámpago? ¿Vamos a escuchar primero el relámpago? ¿O va a ser simultáneo? Es decir, al mismo tiempo que escucho o veo el relámpago. ¿Qué podemos decir de esto? Pues con esto podemos decir dos cosas. La velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Es decir, cuando está esta noche lluviosa y con muchos relámpagos, lo que voy a observar primero va a ser el relámpago. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es más rápida. 300,000 kilómetros por segundo. O sea que viaja 300,000 kilómetros en un segundo. Y después de que vi el rayo, lo voy a escuchar. ¿Por qué? Pues porque el sonido es muchas veces menor que la velocidad de la luz. Entonces, primero lo veo y luego lo escucho, porque la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Bueno, pues espero que con esto tengan
un panorama muy general de lo que son las propiedades esenciales de lo que es una onda. Hasta luego.